Entonces tienes que abrirte un poquito más, tienes que saber desde ya qué es lo que vas a decir en ese momento, tienes que saber desde ya cómo te vas a vender. Entonces yo le hacía esta recomendación. ¿Cuál es tu nombre? A Vanessa. Dile a alguien que te haga estas preguntas y tú le respondes como si estuvieras en una entrevista laboral y después te escuchas. A ver qué cosas estás diciendo de más o qué cosas te están faltando en la entrevista, sobre todo en esta parte. O por ejemplo, a quienes le han preguntado qué debilidades tienes, qué cualidades tienes, y a veces no sabemos ni qué responder. O tienes que saber desde ya qué vas a responder. Aquí las niñas también me preguntaban, ¿será que pongo en mi hoja de vida que empecé una especialización y no la he terminado? La debes de poner en la hoja de vida, pero debes de saber desde ya, sí o sí te van a preguntar, ¿qué pasó? ¿La vas a terminar o no la vas a terminar? ¿Por qué lo dejaste? También te pueden preguntar si has tenido muchos trabajos cortos, ¿por qué has tenido tantos trabajos cortos? ¿Es que no sigues? ¿No tienes una estabilidad o es que es por proyectos? Tú debes de saber qué vas a responder. Siguiente. Según el modo, entrevista cara a cara, face to face, esa es la que normalmente hemos ido, o virtuales, que era la que estábamos hablando hace un rato. Las entrevistas por Skype para las personas nuevas, ojo, recomendaciones, vestirse toda completa, no hasta aquí la camisa, sí, porque le pasó a una amiga mía, le dijeron que se pusiera de pie y tenía era un short. Segundo, especialmente irse a otro sitio, no en la casa, a no ser de que tú sepas de que vas a estar sola. Tercero, tienes que probar que sí te pudiste conectar, no en el momento, dame tu Skype. Y a veces las citas a las 4 de la tarde y uno ingresa a las 3:50 y no se puede conectar bien, que el audio no sirvió, que el video no sirvió, entonces ¿cómo queda uno? Tienes que tener todo a la mano por si tienes que escribir alguna cosa. Todo tiene que estar preparado, más preparado debes de estar para la entrevista virtual. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que es más difícil, la virtual o la personal? ¿Cuál? ¿Por qué? Muy bien. Como esa distancia en la virtual, en cambio en la personal uno puede tener un feeling, una confianza. Además hay algunos entrevistadores en que son muy abiertos y se vuelve, o sea, inclusive a veces te saludan de beso, no lo deberían de hacer, pero si él te saluda o te saluda de mano, abrazo, ven, siéntate, no, yo no te voy a hacer ninguna entrevista, simplemente quiero que me hables de ti. Ahora último lo están utilizando mucho y ya dependiendo de lo que tú hables, entonces ellos mismos van chuleando. Siguiente. ¿Cómo debe ser el saludo? ¿Quiénes estuvieron esta mañana que estaban explicando? ¿Cómo dijo? Sí, entonces tienes que dar la mano bien dada, total, no solamente los deditos, y darla fuerte, no tan fuerte que le vayan a uno a quebrar los dedos, pues, sino demostrar seguridad en el saludo. ¿Qué pasa cuando uno da la mano y con el otro brazo le coge el codo? ¿Han visto? ¿Qué pasa? Símbolo de poder. ¿Quién dice otra cosa? Dependiendo, en algunos casos es símbolo de poder, en otros casos es como hermandad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le hago así y con la otra mano la toco acá, al ladito. Entonces, sobre todo, ¿se acuerdan de las abuelitas que lo cogían a uno así? Entonces, como darle como hermandad, ¿ya? En el saludo demostramos igualdad. Ojo con saludar, así, con mi mano encima. Ahí sí estoy demostrando de que yo tengo más poder que tú. O al contrario, debe ser así, derecha. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando a uno le sudan las manos? Tienes que tener cuidado con eso en el momento de saludar. Y el saludo es la primera impresión que tú tienes, porque llegas y cómo saludas a la persona y si le das la mano o si el entrevistado se pone de pie o no. Tú tienes que analizar
Tanto si tú vas a entrevistar como si eres la persona que entra a ser entrevistado. Todos esos detalles. Cómo se ubica la persona en el escritorio. Es muy diferente si se ubica de frente a ti, demuestra poder, o si están en una mesita. Han visto que a veces no hacen la entrevista en el escritorio como tal, sino que dicen, venga, hagámonos acá, ¿qué quieres tomar? Ustedes cuando les ofrecen algo de tomar en una entrevista laboral, ¿qué hacen? Dicen, ¿qué? ¿Se aceptan algo de tomar o no? Es normal, pueden aceptar algo de tomar. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es una conversación. Entre más fluida sea esa conversación, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque la persona que te está entrevistando lo que quiere saber es cómo es el feeling con la persona que voy a trabajar finalmente. Y si no hay feeling, ahí entonces ¿para qué la voy a contratar? Tengo personas que me dicen a mí, por ejemplo, Orlando Rincón, que es el presidente de Parquesoft. Él me dice a mí, normalmente, yo contrato a la gente por el feeling y por el brillo que tienen en sus ojos. Porque una de las habilidades que tiene las puede adquirir en la carrera como tal. Pero las ganas de trabajar, no. Las ganas de salir adelante, no. Las ganas de yo saber si tú realmente quieres ese trabajo, solamente se te ve en el brillo de los ojos. Siguiente. Siguiente. La sonrisa. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que uno debe estar serio totalmente en la entrevista? ¿Se puede reír? Si le cuentan un chiste. Entre más natural sea, mejor. Pero ojo, o sea, tampoco la carcajada. ¿Sí? Todo con su postura que debe de ser. Siguiente. El contacto visual. ¿Qué porcentaje de la entrevista debemos de mirar a los ojos al entrevistador? ¿No? Tú dices 100%, ¿quién dice otro porcentaje? Un 80%. Porque tú has estado con alguien que te mire fijamente a los ojos todo el tiempo. ¿Cómo te sientes? A veces uno se siente intimidado. Entonces por eso uno no debe mirar al entrevistador 100%, uno lo debe mirar en un 80%. Cuando tú estás hablando tienes que mirarlo a los ojos. Cuando él te está hablando pues obviamente también, pero hay unos espacios en donde puedes voltear tu mirada. ¿Cómo descubrir un mentiroso? ¿Pero por qué en la mirada? ¿Porque rechaza la mirada? Sí, la baja la mirada, pero por otra cosa. ¿Ah? ¿Tartamudea? No, hay unos, o sea, mentiroso de manera general, no, hombres y mujeres. No, hay unos que pueden tartamudear, se pueden poner nerviosos, pero hay otra cosa. En los ojos se le dilata la pupila. Cuando uno está diciendo mentiras que se pone nervioso, es algo que uno no lo puede controlar. Siguiente. La postura. Yo puedo saber aquí quiénes están con una postura correcta y quiénes no. Uno con la postura dice todo en una entrevista laboral. ¿Dónde se deben de poner las manos? No debemos de tener absolutamente nada en las manos en una entrevista laboral. Uno no se da cuenta, muchas veces tiene uno un lapicero o tiene el bolso aquí sentado porque no tuvo dónde dejarlo y uno de los nervios empieza a mover el bolso. De los nervios empieza a mover todas las manillitas que uno tiene acá. De los nervios, las gafas. Todo ese tipo de cosas. En la postura, ojo, te da seguridad. Uno sabe si una persona está segura dependiendo de cómo está sentado. Uno sabe si una persona puede respirar bien y te puede dar mayor fluidez y seguridad al hablar, además. Porque no es lo mismo tu tono de voz cuando estás acostado o cuando estás de pie. Un tipcito para los emprendedores, ahora que tú me dices, cuando tú vayas a hacer una llamada telefónica de prospecto, la debes de hacer de pie. Porque tu voz da más seguridad. Y tienes que sonreír además. En los call centers, en algunos call centers, yo he hecho asesoría en call center, recomiendo que pongan un espejo al frente para que las niñas se puedan ver.
porque uno no se da cuenta y cuando uno está sonriendo el tono de voz cambia y es más agradable. Tercero, la percepción de las personas, dependiendo de tu postura, es totalmente diferente. Entonces, si yo veo que tú estás sentado casi como acostado, yo digo, no, a este muchacho no le interesa. O si yo veo que estás totalmente recta, este muchacho está interesado en lo que yo te estoy diciendo o en el trabajo que quieres tener. Siguiente. Y entonces aquí hay unos tipsitos. Por ejemplo, si tú quieres demostrar calidez y apertura, uno se inclina adelante con los brazos abiertos como de aceptación a la otra persona. Las manos extendidas hacia la otra persona. Ustedes han visto cuando están dos personas negociando y una está tirada para atrás y el otro para adelante, demuestra de quién tiene el poder en ese momento. Es lo mismo en la entrevista laboral. Dominio. Apoyarse con las manos atrás entrelazadas. Cuando uno tiene jefe, ¿no los han visto? Exacto. Eso, tengo modelo y todo. Muy bien. Y las manos detrás de la cabeza. Demuestra dominio de ese momento. Demuestra que yo tengo más poder que tú. O cuando simplemente pongo mi acento para atrás. Y a la otra persona le toca irse para adelante como para que por favor póngame cuidado. Timidez. La cabeza hacia un lado. No mira a los ojos. Se está cogiendo las manos. O las mujeres que se cruzan de piernas y hacen como doble. ¿Han visto? ¿Así? Eso demuestra timidez y ustedes creen que no se dan cuenta, así doble. Entonces simplemente es sentarse con los pies cruzados si pueden o simplemente así bien. Y la ira, brazos extendidos con los puños cerrados, empiezan a hacer así cuando tienen mucha rabia o a algunas personas se les sube una ceja o se ponen rojos. Entonces, todos esos tipsitos es lo que demuestra nuestro lenguaje corporal. Siguiente. Vamos a ver qué preguntas frecuentes nos hacen en la entrevista laboral. ¿Por qué decidió esta carrera? Escogí estudiar aquello que me apasionaba, sabía que en un futuro quería trabajar en ese sector y dadas mis expectativas era la mejor opción en ese momento. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Puede ser la A o la B. En ningún momento digan la C. La acomodan. Puede que sea cierto que a ustedes les tocó estudiar esto, pero ustedes querían estudiar medicina, por ejemplo. Pero por favor no lo digan en la entrevista laboral. Hay muchas cosas que se deben omitir. Siguiente. ¿Quiere seguir estudiando? Le pueden hacer esta pregunta. Claro, me gusta estar a la vanguardia. Ya estudié lo suficiente. Entre más sepa el tema en el cual voy a trabajar, mejor. ¿Cuál es la respuesta correcta? Puede ser la primera o la última, pero sí o sí, acuérdense, que ustedes lo digan, pero que también lo hagan. ¿Cuántos cursos han hecho ustedes por fuera de la universidad? ¿Cuántos cursos gratuitos hacen? ¿Cuántos cursos del SENA de cosas que realmente les gusta? ¿Cuántos artículos leen a la semana del tema que ustedes quieren trabajar? Entonces, por ejemplo, si tú en este momento no encuentras trabajo, sigues buscando y sigues buscando, ¿y qué haces en tu tiempo libre? Entonces, no, veo videos, ¿qué hago? Juego. Ese es el tiempo que tú tienes que aprovechar para poder día a día mejorar y estudiar. Buscar certificaciones online, que hay bastantísimas. Y eso te va a dar más fuerza a tu hoja de vida. Siguiente. ¿Ha trabajado en algo relacionado con lo que te vas a emplear? Y ojo con esta. Por ejemplo, si has trabajado solamente de mesera o de vendedora y vas a aplicar un cargo de publicidad, ¿qué puedes responder? ¿Quién me dice? Para premio. Los logros, pero ¿qué? No logro, pero entonces, ¿cómo lo relacionas con este trabajo nuevo de publicidad? Muy bien, un aplauso por favor. Un aplauso para la niña. Claudia, ¿hay otro premio? Sí.
¿Sí? Bueno, listo. Eso es perfecto. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, relacionar el trabajo que has tenido anteriormente con lo que vas a aplicar en este momento. Mira. Destacar las tareas o responsabilidades afines y dar ejemplos de cómo se relacionan. Esto lo preguntan muchísimo y sobre todo ustedes que apenas están empezando su vida laboral. Por eso sí o sí hay que poner los trabajos que han tenido, no importa de qué rama sean. Siguiente. ¿Qué piensa usted de su antiguo jefe? Ojo con esto. No criticar ni a las empresas, ni a los jefes, ni los salarios, ni nada de ese tipo de cosas. Miren, yo tengo un dicho, siempre que trabajo, los cargos pasan, la gente no. Tú tienes que hacerte ese amigo de verdad de las personas, tratar. Porque hoy en día tú puedes ser jefe de alguien y lo puedes despedir, puede pasar cualquier cosa y después la vida da muchas vueltas. Entonces, yo lo que promuevo normalmente es que las personas sean seres humanos ante todo. Siguiente, no hablar mal, no tomarlo personal. Miren, hay jefes que han tenido que despedir muchas personas, pero no es culpa de ellos. Y las personas lo toman personal. Como, ¿por qué me despidió a mí y no al de al lado? Siguiente. Siguiente. ¿Qué salario desea? Eso lo hablábamos esta mañana. ¿Creen conveniente decir su aspiración salarial, sí o no? ¿Tú dices que no? Sí hay que decirla, se puede decir. Entonces, acuérdense, yo les contaba que a mí me preguntaron cuál es su aspiración salarial y yo dije, no, pues de 2,5 millones para arriba. Y me dijeron, pero es que este puesto paga 4,5 millones, ¿usted qué va a hacer con el resto del dinero? Además que esta pregunta también se la hacen al contrario, ¿cuánto se ganaba usted en el antiguo empleo? Y uno no sabe si decir o no. Porque si uno dice 1 millón y este sea de 3 millones, ¿qué tal que ganó? Este ya está acomodado por 1 millón, entonces démoselo. Entonces normalmente hay unos rangos los de analistas, hay unos rangos de coordinadores, de jefes y de directores. Y en esos rangos hay también unos rangos de salarios. Entonces uno normalmente dice es lo que crean conveniente según el rango del salario. Entonces uno ya sabe que más o menos de analista se puede ganar 2,5 millones, de coordinador más o menos 3,5 millones. Si uno es recién egresado no puede decir 1,5 millones porque no tengo casi experiencia, ¿sí? Entonces, dependiendo de en qué posición te encuentres, de la empresa en que te encuentres y del cargo, porque no le vas a pedir a una empresa que apenas están haciendo un salario de 4 millones de pesos cuando son puros emprendedores. Difícilmente te los dan. Siguiente. ¿Cómo se describe a usted mismo? Qué pregunta tan difícil. Mire, yo hago talleres de crecimiento personal y talleres de metas y les pongo a responderse esta pregunta y se quedan pensando, usted no se imagina. Porque esa es la pregunta más difícil. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y eso es lo que tú tienes que saber. ¿Cómo te describes? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Qué es lo que haces en el día a día? ¿Qué es lo que te gusta? Por eso antes de empezar una entrevista laboral, tú tienes que tener claro qué vas a responder en cada una de esas preguntas para que no te cojan primero con nervios y en ese momento sin pensarlo antes. Entonces soy una persona comprometida, tengo una actitud positiva, acepto la crítica y aprendo. Acepto la crítica y aprendo es fundamental. Estoy en constante crecimiento. Hoy en día las empresas buscan personas de actitud positiva la mayoría de tiempo. Es más, ustedes saben que uno de los temas más fuertes que están tocando las empresas hoy en día es la felicidad en el trabajo y hay talleres y charlas de este tema. ¿Por qué? Porque es que empleados que se sientan felices ahí donde están trabajando, que den el 100% en el puesto laboral y no solamente ahí, sino cuando están en la casa también. Entonces siempre involucran no solamente a ellos, sino también a su familia. Siguiente. ¿Cuáles son sus hobbies? Entonces no nos encasillemos únicamente en que me gusta hacer deporte, voy al cine y leo.
O sea, nunca salgo con mis amigos, nunca, nunca rumbeo. No, hay que decir también la verdad, que era lo que decíamos con el Facebook. Porque somos personas común y corriente que nos gusta todo. Sin embargo, no hay que exagerar. Entonces, responder libremente, simplemente porque el entrevistador quiere saber más de ti, no más. Siguiente. Siguiente. ¿Cómo se ve en esta compañía en un tiempo? Miren, en esta compañía, pero ocupando un cargo de más responsabilidad, o con el tiempo deseo conocer más sobre la compañía y poder ayudar. Puede ser cualquiera de las dos. ¿Por qué? Sin embargo, cuando tú dices la primera, entonces, ¿qué pasa? Ya estamos pensando en que simplemente tú estás ahí de paso y quieres tener otro cargo. Hay personas que llegan a un cargo y simplemente ya están buscando otras nuevas alternativas para ascender. Tienes que conocer la empresa, tienes que conocer el puesto, tienes que cumplir cada uno de los ciclos. Siguiente. Esas son las preguntas más frecuentes. Ojo, una pregunta. ¿Qué dicen cuando te preguntan cuáles son los defectos que tú tienes? ¿Qué dicen normalmente? ¿Tú qué dices? Perfeccionista, ¿tú? Impaciente. Esos son más que todos los que pueden decir. No vayan a decir soy impuntual, no vayan a decir mal geniado, me falta manejo del tiempo, ese tipo de cosas. Normalmente en la entrevista, váyanse lo más relajados posibles. Porque en las entrevistas laborales es simplemente para conocer un poquito más de ti y para saber si hay feeling entre el empleado y el empleador. Nosotros tenemos 100 preguntas que hacen en las entrevistas laborales. Obviamente no podías traerlas acá. Si la quieren, me pueden escribir y yo se las mando. Están las preguntas con las respuestas que deberían de tener. ¿Listo? El ranking de las 100, sí, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta en este momento? ¿Alguna duda? ¿No? Dime. ¿Tú? Gracias. Digamos, ¿qué tan ético podría ser? O sea, es que a mí me queda sonando cómo un empresario le puede decir a alguien en una entrevista, digamos, tipo Skype, parece que yo quiero ver cómo si está vestida toda, o sea, o qué tipo de vestuario tiene, si está en la casa. Si yo creo que una persona está en la casa, yo ya la ubico en un contexto. ¿Para qué le va a decir a una persona que arregle toda si está en la casa, si solamente la va a ver de la cintura para arriba? Eso me parece que, o sea, como que atenta contra mí mismo, o sea, no tiene sentido, pues. Pues yo tampoco le hubiera dicho eso a la persona, ni sé por qué lo hizo, pero sí te puedo decir que en su interior se llevó el que lo estaba entrevistando. Y es que es una persona que simplemente se acomoda a los hechos y ya. Yo no la contrataría si ya me di cuenta de eso. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no estás dando todo de ti. De verdad. O sea, te pusiste la camisa simplemente porque tengo la entrevista de Skype y ya, ahora me la quito. ¿Sí me entiendes? Pero cuando tú das todo de ti, el 100% de ti, estás totalmente comprometido, lo haces completo, vas más allá. Ese es como el mensaje. No haces hasta aquí es donde me van a ver, de resto no me van a ver. Entonces en la empresa yo también te podría decir lo mismo. Entonces tú te comprometes hasta donde te está viendo la empresa, ya después no. Tú trabajas hasta aquí nomás, ya después no das más, ya cuando vayas a tu casa entonces ¿qué más das? Es como es el mensaje que la otra persona se lleva. Pero yo tampoco le preguntaría, vean, póngase de pie que la quiero oír. Pero puede pasar, ya pasó. ¿Otra pregunta? Que el entrevistador me está diciendo a mí, ¿estudias? Entonces yo contestarle sí, o simplemente decirle, sí, estudio tal cosa, quinto semestre. ¿Qué tan conveniente es yo ahí mismo decirle todo sobre lo que estoy estudiando o simplemente contestar un sí? No, yo recomiendo que respondan todo. Porque si no, si tú me dices, ¿estudias? Sí. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué estudias? Comunicación.
¿Qué semestre vas? Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces, ya te está dando el camino. Lo que sí no se debe hacer es que me pregunten que estudie. ¿Estudias? Sí, estoy estudiando comunicación, estoy en la Universidad Autónoma y estoy en 8º semestre. O, sí, estaba estudiando hasta el semestre pasado, llegué hasta 8º, me tocó irme de viaje, pero entonces ya volví y ya voy a volver a iniciar. Hasta ahí está bien, pero entonces hay personas que siguen el cuento. Sí, entonces me fui de viaje, estuve en Estados Unidos, paseé, trabajé, porque es que trabajé de mesera, ya le había contado que también trabajé de mesera, y entonces siguen el cuento. No, ahí ya no más. Pero sí debes de terminar todo el ciclo de la pregunta como tal. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Buenas noches. Acerca del tema de los saludos me surge la duda de cuando la persona que lo va a entrevistar a uno es un hombre, de pronto uno le da con más confianza la mano fuerte y todo. Cuando la persona que lo entrevista a uno es una mujer y uno es hombre, o sea, ahí cómo es el tema del saludo, porque pues uno como que darle la mano fuerte a una mujer. ¿Cómo es fuerte? Así está bien. Perfecto. Está perfecto tu saludo. Denota seguridad. O sea, no le vayas a dar la mano más suavecita. Porfa. Está perfecto. Y además de muchas veces cuando llegas tú, la persona que está acá es la que se pone de pie y es la que primero te extiende la mano. Normalmente. Si no pasa, la pones tú. ¿Listo? ¿Quién más? ¿No más? Dime. Las pruebas psicotécnicas. Sí. Bueno, con relación a las pruebas psicotécnicas, hay muchas empresas en las que hacen las pruebas psicotécnicas y el mismo día hace la contratación. ¿Eso cómo funciona o cómo es? No conozco. La verdad no conozco no conozco ninguna empresa que haga eso. Pues porque imagínate si yo tengo al menos 4 participantes, por decirlo, y entonces le voy a hacer las pruebas psicotécnicas a los 4, ¿cierto? Entonces, ¿con qué tiempo las evalué? ¿Y con qué tiempo definí con la persona, si yo soy la de recursos humanos, con la persona que va a ser tu jefe para contratarlo inmediatamente? Deben de ser de pronto de empresas muy pequeñas, que es inclusive en las empresas muy pequeñas, te hacen la entrevista, no te hacen pruebas y simplemente te dicen, te llamamos después y ya saben que te van a contratar y te llaman al ratico. Pero generalmente son las empresas pequeñas. Cuando tú vas a empresas grandes, los procesos son bien demorados. Además. Una segunda pregunta es, ¿qué tan conveniente es poner una experiencia laboral de aproximadamente un mes o menos? Dependiendo. Por ejemplo, si es por proyectos, hay que ponerla. Yo trabajé en un proyecto con el Ministerio de Tecnología y duró un mes y medio duró. Pero el proyecto era un proyecto de coordinar a nivel nacional una convocatoria con mucho personal a cargo, es diferente. Pero si yo pongo, no, es que entré a trabajar a la Universidad Autónoma y al mes me despidieron, yo no la pondría. Y en relación a los logros personales, que es a veces un apéndice de las hojas de vida, ¿qué se recomendaría poner allí en logros personales? ¿Tú qué logros tienes? ¿Laborales? Los logros laborales se ponen en cada una de las empresas donde tú has trabajado, pero los logros personales son como cuáles. Pues, por ejemplo, yo soy músico y he participado en varias cosas con la universidad. En otros proyectos vimos como una escala. Si quieres me escribes y yo te mando las diapositivas. Vimos cómo se debe separar la hoja de vida. Entonces hay una parte en donde dice otros proyectos. Entonces, por ejemplo, si tú has sido emprendedor, eso es otro proyecto. Entonces tú lo pones ahí. Entonces he logrado esto, he logrado, no sé, posicionar una página. Si has trabajado de community manager. Entonces eso se pone ahí. Sí se deben de poner. Si eres deportista. Eso dice mucho de una persona, músico. Si te gusta, si has hecho, digamos, la tesis, si has hecho proyectos para empresas, así sean regaladas, hay que ponerlos ahí. Yo le contaba a ellos, miren, de pronto aquí hay varios emprendedores. Ser emprendedor es difícil, sobre todo al principio, porque la gente no cree a veces en uno. Entonces, al principio, a mí me tocó regalar mi trabajo. ¿Para qué? Pues para darme a conocer.
Entonces cogía a las empresas más grandes y les regalaba talleres de trabajo en equipo, de servicio al cliente, de liderazgo, y en contraprestación que hacían las empresas como Aldor, como Cementos Argos, como Baterías Mac. Entonces ellos me daban una certificación. ¿Eso dónde lo pongo? En otros proyectos, otros logros. La posición de mi página de Formando Líderes o mi canal de YouTube, para mí es un reto, lo pongo ahí. ¿Sí? Tú ibas a preguntar. ¿Qué tan conveniente es negociar el salario? Pues porque digamos que yo perdí uno por eso, porque la vacante era por 1.000.000, digamos. Y por la falta de experiencia me dijeron 800, pero yo ya había quedado en 1.000.000, entonces yo les dije no, 1.000.000, pero por ver el título, porque ya me había graduado y todo, y lo perdí. Entonces, ¿qué tan conveniente es decir, bajarme, como decir no, pues voy a aceptar? Eso solo tú misma te lo puedes contestar. Porque, por ejemplo, si yo estoy acostumbrada a vivir con un salario de 3 millones de pesos, quedo sin trabajo, necesito el trabajo, porque no tengo ninguna entrada, tengo una hija que mantener, y me ofrecen un trabajo de 1,5 millones, 2 millones de pesos, yo no te puedo decir no lo cojas si son tus necesidades. O de pronto tú lo coges y puede decirte otra persona, ¿por qué lo cogiste si tú puedes ganar más? Entonces yo pienso que esa respuesta cada uno se la debe de dar. Sí, porque yo he aceptado trabajos donde me han pagado muy poco y tengo maestría y me han pagado en otros muy bien. Aunque yo pienso hoy en día, después de tantos años, que todo está aquí. Cuando yo recién salí de la universidad, todos los trabajos que yo tenía era máximo de 1,5 millones. Y yo ya estaba acomodada a ese 1,5 millones durante mucho tiempo. Cuando llegó una vez una empresa y me dijo, bueno, tenemos esta vacante, ¿quieres aplicar? Y yo preguntaba, ¿y cuánto es el salario? ¿Y cuánto es el salario? Y no me decían, era un cargo nuevo. Cuando me contrataron, me di cuenta que el salario eran 3,300,000. Y entonces ahí empezó a cambiar mi chip. Porque tú también tienes que, cuando tú empiezas a pensar, no, yo voy a encontrar un trabajo o un empleo en donde me van a pagar 2,5 millones, en donde me van a pagar 2,5 millones, todo tu entorno se va acomodando para eso, pero tú también tienes que ayudar, ¿no? Ojo con la ley de atracción, no solamente es pensar y ya, hay que hacer, hay que moverse. Entonces también lo que tú estás haciendo de ir estudiando te va engrosando esa hoja de vida. ¿Listo? ¿Alguien más? Cuando uno pone, o cuando he escuchado que cuando se pone todos los estudios que se han realizado, a veces las empresas rechazan esas ofertas precisamente porque no tienen el capital económico para el pago de esas personas. Entonces, ¿qué tan conveniente es sí o no poner todos los estudios que se hayan Pues realizado? a mí me han rechazado. Por acá, cerca. Me han rechazado. ¿Por qué? Porque es que también dicen, bueno, usted tiene todos esos estudios, usted ya ha tenido empresa, entonces ¿cómo te vas a emplear por un salario de 1,5 millones, de 2 millones? Ya sabemos que lo vas a coger de escampadero y las empresas no son bobas. Pero tú me preguntas a mí, Mónica, si los he quitado, no. ¿Por qué? Porque tú es lo que te mataste toda la vida haciendo. Entonces, ¿cómo vas a poner? No, yo no he estudiado maestría. Acuérdate que lo ideal es no decir mentiras. Ya llegará el trabajo que es para ti. Ya llegará. Porque uno también debe escoger la empresa. Y lo que yo siempre he dicho, o sea, si uno sea emprendedor o así sea empleado, sí o sí uno tiene que amar lo que hace. Tiene que disfrutar lo que está haciendo porque te vas a pasar más de 10 horas ahí haciéndolo. Entonces hay que dar el corazón en cada una de las cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por estas entrevistas. Ya saben. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Mañana continuamos en nuestra feria laboral, el último día, y también tenemos un ciclo de conferencias que van a estar muy, muy buenos para que nos acompañen también. Bueno, muy amables.